Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Ahora vamos a aprender sobre los beneficios de los termómetros para medir la temperatura de diversos materiales en el hogar, la industria, la medicina y la investigación. Es probable que hayas escuchado mencionar que para medir la temperatura cuando tienes fiebre utilizan el termómetro. Pero ¿sabes qué es? ¿Qué tipos existen y cuáles son sus beneficios? Vamos a conocerlos. Para esto seleccionamos algunas animaciones y documentales para ti. Al final te haremos algunas preguntas. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en qué tipos de termómetros existen y cuáles son sus beneficios en los distintos ámbitos. Bienvenidos a otro episodio de La Evolución de... Dicen que cuando hablas del clima es porque no tienes nada más de qué hablar, pero el día de hoy no vamos a hablar de eso. Más bien vamos a hablar del instrumento que nos permite saber si hace calor o frío. Así es, el termómetro. Así que acompáñenme a descubrir cómo ha cambiado este a lo largo de la historia. Para hablar sobre este tema, es muy importante recordar a Galileo Galilei, quien dijo que las sustancias se dilatan con el calor y se contraen con el frío. Así que fue él de los primeros que intentaron observar y estudiar los cambios de temperatura. En 1603 puso un tubo de aire caliente sobre una vasija de agua. Cuando el aire en el tubo se enfrió hasta igualar la temperatura de la habitación, dejó subir el agua por el tubo y de este modo consiguió su termómetro, una palabra que viene del griego termes y metron, medida del calor. En sus primeros experimentos, el material utilizado por Galileo fue el agua, pero llegado a un punto, esta se congelaba, a los 0 grados Celsius o a los 32 Fahrenheit, de manera que el agua fue reemplazada por el alcohol, que no sufre esa reacción. Poquito tiempo después, en 1612, Santorre Santorio introdujo una graduación numérica al invento de Galileo y le dio un uso medicinal para medir la temperatura de los seres humanos. En 1714, el físico Gabriel Fahrenheit reemplazó las mezclas alcohólicas del termómetro florentino por mercurio, lo que le permitía medir temperaturas superiores y propuso reflejar con el cero la más baja que pudo conseguir en una mezcla de hielo, agua y sal. Con esta escala afirmaba que entre el punto de congelamiento del agua y de hervor debían pasar 180 grados. Asimismo, puso el grado 96 como referencia del calor del cuerpo humano, ya que era la temperatura que reflejaba cuando se colocaba el termómetro en la boca o bajo el brazo. En esta escala, la temperatura de congelación del agua es 32 y la de ebullición 212. Poco tiempo después, en 1742, Anders Celsius propondría su escala, que establecía el 0 como punto de congelación del agua y 100 como punto de ebullición. Al año siguiente, para 1743, Jean-Pierre Christine señaló la conveniencia de invertir esos puntos. La escala resultante es conocida como Celsius desde 1948 y es la que actualmente usamos en muchas partes del mundo. No sé si ustedes tengan un termómetro en casa, pero este pequeño aparato, por muy simple que parezca, tiene una interesante historia y muchas investigaciones y estudios detrás, porque como ya vimos, no solo sirve para medir la temperatura ambiente, sino también la de nuestro cuerpo. Así de fascinantes son la mayoría de las cosas si nos ponemos a pensar en cómo fueron inventadas y cómo han cambiado a lo largo de la historia. Ahora veamos otros beneficios del uso de los termómetros en diversas actividades. El termómetro es utilizado en diversas actividades, por ejemplo, en el hogar. Tenemos el refrigerador y el aire acondicionado. Son aparatos que utilizan un termómetro para regular la temperatura. En la industria también es de gran utilidad el uso del termómetro. Por ejemplo, Pemex se apoya con el termómetro para calcular el grado de explosividad de sus productos, ya sea gas, gasolina, etc. En la medicina, el termómetro nos permite conocer si una persona tiene realmente temperatura.
Además, que nos ayuda a conservar algunos medicamentos que requieren refrigeración. La investigación también requiere del termómetro para realizar algunas actividades, por ejemplo, para conservar las muestras a una temperatura adecuada e incluso si se quiere investigar una especie animal que requiere de cierta temperatura. Hoy, ¿qué termómetros les voy a recomendar? Solamente les voy a recomendar 3 tipos. El termómetro de horno. Yo se los recomiendo muchísimo, obviamente como su nombre lo indica, es un termómetro que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro horno. Y aquí vienen preguntas que siempre me hacen como, oye, pero es que mi horno tiene numeritos, oye, es que mi horno ya dice 180, o está muy moderno mi horno y tiene una sonda y me dice a cuánto está dentro. De todos modos, yo les recomiendo, me ha pasado en muchos lugares, el horno te dice una cosa y el termómetro te dice otra, entonces no está de más verificar el doble. Yo aquí les recomiendo, tiene una base para que la puedan poner de esta forma y también tiene un ganchito el cual pueden poner dentro de las mismas rejillas de su horno. Entonces esto nos va a ayudar para que nosotros sepamos cuál es la temperatura real. Normalmente vienen en grados centígrados, grados Fahrenheit y pues en algunos casos como este vienen hasta con colorcito. Cuando está más o menos en medio sabemos que es la temperatura de 180. Este termómetro vive en su horno, adentro todo el tiempo. Desde que lo ponen a precalentar también se van a dar cuenta que ya llegó a la temperatura adecuada. Si su horno es eléctrico, si su horno es de gas, si su horno es de lo que sea, les va a funcionar. El siguiente termómetro al que les quiero comentar va a ser nuestro termómetro digital infrarrojo. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? El día que ustedes quieran hacer chocolatería, este es el tipo de termómetros que les va a solucionar su vida. Cuando hagan otro tipo de productos, caramelos, a veces también nos puede funcionar para algunas carnes. El día de hoy les tengo aquí un bacalao que está congelado y vamos a ver la diferencia. Se dan cuenta que yo aprieto el termómetro y sale esta pequeña luz roja y dentro de mi pantalla yo puedo leer que tengo 1 grado centígrado. ¿Cuáles son las características de este termómetro? Nos va a leer temperaturas superficiales a gran velocidad. ¿Eso qué significa? Que yo puedo, por ejemplo, detectar si estoy trabajando chocolate, simplemente lo mido y puedo ver cuál es la temperatura superficial. Ya está en los 28 grados que los necesito, ya está en los 30 grados, hasta ahí lo detenemos. Esto nos va a ir marcando por grado a grado unas variaciones muy exactas de temperatura. Entonces es muy rápido, es muy útil. Y finalmente les quiero hablar de nuestro termómetro de sonda. La forma correcta de utilizarlo es esta, siempre vienen con su funda y muchas veces nosotros lo podemos poner así. ¿Esto para qué nos sirve? Si lo ponemos nosotros dentro de un líquido caliente, dentro de una olla no nos quemaría, suponiendo que esto fuera una olla lo podemos bajar y no pasa nada. También podemos utilizarlo sin esto y lo que nos va a ayudar un termómetro de sonda es a medir la temperatura interna de un producto. Aquí, como pueden irse dando cuenta, va bajando lentamente y va a detectar una temperatura distinta. No me va a detectar el mismo 1 grado centígrado que me hizo previamente el termómetro infrarrojo, porque este va a detectar las temperaturas internas. ¿Para qué lo utilizamos? Para rostizados, para revisar temperaturas internas como en este caso y asegurarnos que sea una temperatura segura de consumir. Y también hay unas variaciones muy simpáticas de este tipo de termómetros que podemos meter al horno. Hay unos que ya hasta son inteligentes que se conectan al celular y podemos ir viendo en tiempo real cuál es la temperatura de nuestro producto. Sin embargo, yo te recomiendo mucho empezar con uno de estos, sobre todo cuando hagas aves y pollos. Asegúrate que siempre esté en una temperatura interna de 74 grados por lo menos, que esa es una temperatura segura para cocinar. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. ¿Qué beneficios del uso del termómetro identificaste? Si tienes un termómetro en casa, mide y anota la temperatura de 5 o más objetos que estén en tu casa.
Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha este momento también para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. En el libro de texto de Ciencias Naturales de tercer grado se explica el tema a partir de la página 86. Y si vas en cuarto grado, en la página 119. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema, o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más sobre el tema. No olvides también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Listo. Terminamos con los termómetros. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender. Hasta la próxima, aquí en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 7599 y 800 288 6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx.